Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad francesa de Estrasburgo, muy cerca de Suiza y de Alemania, fue bombardeada por el ejército nazi. Fue grandemente destruida. Incluso la iglesia principal de esa ciudad fue destruida. Y cuando comenzó la reconstrucción de la ciudad tiempo después, los habitantes se dieron cuenta que una hermosa estatua que había de Cristo sobrevivió y lo único que había sido dañada era que no tenía las manos. Un escultor famoso de aquella ciudad se ofreció para reconstruirla y volver a poner al Cristo con sus manos extendidas en la entrada de esa iglesia. Pero varios de los habitantes de la ciudad, al pensar en lo que había ocurrido, reflexionar en lo que significa un Cristo sin manos, dijeron: no la vamos a reconstruir, la vamos a volver a poner en su pedestal y le vamos a poner una gran placa en la parte de abajo que diga: nosotros somos sus manos. Y hermanos, esta pequeña historia de la Segunda Guerra Mundial nos recuerda que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Somos sus hijos, somos sus amados, pero también somos sus embajadores. Fue en la ciudad de Antioquía donde a los primeros cristianos, a creyentes, se les llamó cristianos. Se dice que la palabra cristiano significa pequeños cristos. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 nos va a transmitir su pasión por llevar las buenas noticias, de las cuales él no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que pueda escuchar del gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, el creyente del siglo XXI está tan narcisista, tan enfocado en sí mismo, que olvida que tenemos una misión que nos ha sido encomendada, que nos ha sido dada por el Señor mismo. Y desgraciadamente, la gran mayoría de creyentes no se involucra apasionada y activamente en llevar la misión de Jesús adelante. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10. Y hoy vamos a avanzar de los versículos del 13 al 21. Recuerda que estamos en Romanos, verso a verso. La serie se titula De ruinas a gloria y hoy la prédica se titula Somos sus manos y su voz. Romanos capítulo 10. Y el versículo 13, que con el que terminamos la semana pasada, nos da una poderosa declaración. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Todo aquel que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos es salvo. Versículo 14. Y Pablo habla de su corazón misionero y dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. El apóstol Pablo tiene mucha pasión por Dios. Y él está convencido de que su llamado, su misión es llevar el evangelio a todo lugar donde Dios le permita hacerlo. Y comienza en este tramo del capítulo 10 de Romanos con algunas preguntas retóricas. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo irán? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y Pablo nos muestra su corazón misionero. Y estoy seguro que la intención de Pablo también es transmitir a nosotros, recordarnos a nosotros, que si somos seguidores de Jesús, también somos sus misioneros. Y yo sé que a muchos no les hace clic. Porque estás acostumbrado a un cristianismo cómodo, a un cristianismo de venir, sentarte en la iglesia sin tener carga en tu corazón por aquellos que día a día pasan a la eternidad, al juicio de Dios, al lago de fuego sin Cristo. Y yo quisiera en esta mañana que el Espíritu de Dios pueda poner esa flama en tu corazón por aquellos que no conocen de Él. ¿Qué nos mueve a venir cada domingo? ¿Qué nos mueve a que cada programa en la iglesia sea evangelístico? ¿Qué nos mueve a abrir nuevas congregaciones? Que más gente pueda escapar de la condenación, que pueda escapar del camino ancho e ir tras el camino angosto que lleva a la vida eterna. Amamos a Cristo. Y amamos su misión. El Hijo de Dios nos dio el ejemplo. Estando en su trono de gloria, Él se hizo hombre y transitó un camino de humillación tomando forma de hombre. Luego tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos participar de las riquezas de su gracia. Y cuando nosotros entendemos cuánto nos ha dado Dios, cuánto nos ha saciada la riqueza de la gracia de Dios, hermanos, podemos tener un corazón para dar un poquito, yo diría mejor un muchote, para aquellos que no conocen a Dios. Tenemos tanto que dar. Y no vamos a dar lo que nosotros somos, vamos a llevarles lo mejor que tenemos. Pedro en el capítulo 3 de Hechos, cuando está mirando a un cojo a la puerta del templo, pidiendo limosna, se metió yo creo que la mano a los bolsillos, no había lana ahí, y le dijo, mira, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo mejor. Te doy a Cristo. Y en el nombre de Jesús levántate y anda, y ya te acuerdas de la historia, ¿no? Fue un revuelo en Jerusalén que ese cojo de nacimiento caminara. Hermanos, tenemos a Cristo si le pertenecemos a Él. Y Él es el más grande tesoro que podemos tener aquí y en la eternidad. Y tenemos la misión de parte de Dios de darle a Cristo a los demás.
cada evangelio tiene su propia versión de la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, por favor, versículo 19 y 20, dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿en dónde? Dilo conmigo, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Trino, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 24:47, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. ¿En dónde? A todas las naciones. Comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Juan capítulo 20, versículo 21, una vez más les dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Para ser ricos? ¿Para tener un superdesarrollo personal? ¿Para vivir con las mayores comodidades de nuestro tiempo? Bueno, Dios puede darlo, por supuesto. Pero el propósito de que tengamos la presencia de Dios en nosotros es para que sean mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí. ¿Dónde? Dígalo conmigo: en todas partes. No se agüite, dígalo: en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La predicación del evangelio, hermanos, debe ir a todo lugar. A donde Dios te ha puesto, Dios ha puesto ahí un misionero. Cuando fui joven me emocioné con las misiones. Me ilusionaba ir al otro lado del mundo, viajar a un país diferente, a una cultura distinta. Y no está mal eso. Mi corazón no estaba correcto, mi corazón quería viajar, ir y conocer, no quería tanto predicar a Cristo. Pero con los años Dios, bueno, para empezar nunca fui a otra cultura, a otra nación a hacer eso, pero Dios empezó a trabajar mi corazón. Y sabes, tú y yo somos misioneros en el espacio donde Dios te ha puesto. No vives en la colonia que vives por accidente, ni trabajas en el lugar donde ganas para tu sustento diario por accidente. No estás en la familia en la que naciste por accidente, ni estás aquí en la iglesia por un accidente. Eres misionero del Señor. Y yo sé que no te la crees, pero esa es la verdad. Y es que cuando algo tan bueno ocurre en nosotros, no se puede esconder. Mira, a veces con cosas tan superfluas queremos que los demás lo vean, ¿no? Me compré una camisa marca fulana de tal, ¿no? Y traigo el megalogo acá y me la pongo y yo quiero que lo vea, que lo vea y que lo vea y que lo vea, que yo tengo esa camisa de esa marca. Hermanos, tenemos algo mucho más grande que una camisa o una marca de ropa. Tenemos al Hijo de Dios, el Dios hecho carne, viviendo en nosotros. Y si una camisilla la presumimos, ¿cómo no vamos a presumir que Dios vive en nosotros?
que nos ha dado vida, que nos ha perdonado, que nos ha hecho diferentes y que tenemos algo que el mundo no tiene: esperanza, perdón, reconciliación, la oportunidad de conocer al Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, hemos recibido la unción de lo alto, el Espíritu de Dios, para ser testigos. Y te voy a decir algo de la palabra testigos que no te va a gustar, pero el vocablo griego es marturio. De ahí viene la palabra mártir. Y muchos han sellado con el precio de su sangre el testimonio de Jesús. Según la tradición de la iglesia, 11 de los 12 apóstoles murieron martirizados. ¿Quién moriría por una mentira? A lo mejor 1 o 2, vamos a suponer que estaban muy fanatizados, ¿no? Pero ellos dieron su vida porque vieron al Hijo de Dios morir y lo vieron otra vez vivo y glorificado. Ahora, algo pasa con los creyentes, hermanos. El enemigo es astuto. Y a la gran mayoría de los creyentes, de alguna manera nos ha neutralizado, fíjate bien, para pasar de misioneros apasionados y activos a misioneros pasivos. O bueno, que no hacen la misión. Quiero que veas la siguiente tabla. Ah, caray. Aquí lo dejamos. 4 pasos que ocurren en la vida de los creyentes que los lleva a pasar de ser misioneros apasionados y activos a misioneros pasivos y estériles. Todos nosotros, cuando conocimos a Cristo, hermanos, hablábamos con nuestras amistades, con nuestros amigos, con nuestra familia, de Cristo de una forma natural. Y a mí me encanta cuando conozco personas que recién se acaban de entregar al Señor, porque vieras qué buenos misioneros son. Son como la mujer samaritana. De hecho, la mujer samaritana fue la primera misionera. Esa mujer de dudosa reputación, de que 5 maridos has tenido y con el que vives hoy no es tu marido, esa mujer fue la primera misionera. Ella fue a su pueblo. Les dijo, oigan, conocí a una persona, un judío, que me ha dicho todo lo que he vivido. ¿No será este el Cristo? Jesús 3 días estuvo con los samaritanos. Y hermanos, Dios usó a esa mujer. Y muchos creyeron en él por causa del testimonio de la mujer. Eso dice claramente el Evangelio de Juan. Y en la iglesia del Marqués tengo claro una familia que llegó a los pies de Cristo. ¿Y sabes cómo vinieron a Cristo? Porque antes de mudarse de Veracruz a aquí, la niña comenzó a asistir a una escuela bíblica de niños. Y cuando se mudaron, la niña estaba bien triste. Y entonces la mamá un día se atrevió a hablar con la hija, le dijo, hija, pero ¿por qué estás tan triste si estamos juntos como familia y estamos acá, pues, en este nuevo lugar, juntos, ¿no? Y la niña le dijo, es que extraño la iglesia. Y entonces la mamá dijo, yo he visto una iglesia.
La lona, ¿se acuerdan allá en la Palapa de Ciudad Maderas? Y comenzó a llevar a la niña al club de niños. Y ahora están en la iglesia, se han entregado al Señor y han traído nuevas familias de sus conocidos, hablando naturalmente de lo extraordinario que ha sido conocer a Cristo. Y la gran mayoría comenzamos así, porque nos apasiona, nos llena el corazón ver lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero entonces el enemigo, que es muy astuto, viendo tu fervor, tu pasión inicial, va a comenzar un proceso para que pases de ser un misionero apasionado y activo a ser un misionero pasivo y estéril. Segundo paso, te vuelves miembro de una comunidad de fe. Eso no está mal, por supuesto. Todo creyente debe ser parte de una familia en la fe, una iglesia local. Y yo estoy feliz de que estés aquí en Calvary y estés con un corazón para ser parte de esta familia. Nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirte. ¿Quieres seguir a Cristo? Ven con nosotros. ¿Quieres conocerlo más? Ven con nosotros. ¿Quieres estudiar la Biblia y conocer el consejo de Dios? Ven y vamos a estudiar verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro la palabra para que conozcas al Dios de tu salvación. Queremos abrazarte con el amor de Dios. Queremos que experimentes lo que Cristo dijo: aménse los unos a los otros y en esto conocerán que son mis discípulos. Cuando no nos amamos unos a otros, hermanos, estamos deshonrando el evangelio y el propósito de Dios. Cuando te importa un cacahuate el que está sentado a tu lado, estás deshonrando el propósito del evangelio de Dios, porque Dios es amor. Y el apóstol Juan dice en su primera carta: si alguno ame a Dios, ame también, ¿a quién? No lo diga con miedo, ame también ¿a quién? A su hermano. Y entonces, hermanos, nos volvemos parte de una comunidad de fe y empezamos a construir relaciones con otros creyentes. Hasta ahí todo va bien. Pero el enemigo es astuto. Paso número 3. Comenzamos a aislarnos de los no creyentes. Es que no me gusta cómo se visten. No me gusta cómo hablan. No me gusta cómo son sus formas. Pero si somos seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús hay aquí en esta mañana? Ok, si somos seguidores de Jesús, imitemos lo que hizo Jesús. Jesús era acusado de ser pachanguero, ¿o no? Ese va a las fiestas con publicanos y pecadores. Jesús se mezclaba entre la multitud. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos se mezclan entre la multitud para ser como la multitud. Es un error. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que se constituye amigo del mundo, en automático, ¿qué ocurre? Dice Santiago, se hace enemigo de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Entonces, mira, observa a Jesús. Jesús no rechaza a las personas despreciadas de su tiempo. Jesús está abierto para escuchar y para recibir a cualquiera. Un centurión romano, una prostituta, un publicano cobrador de impuestos, un fariseo religioso, un pescador sin educación. Jesús está abierto para recibir a todos. El que a mí viene, dijo él, no le echo fuera. Pero muchas veces en los contextos de las iglesias, hermanos, creamos una subcultura, una burbuja cultural donde tenemos nuestras normas, nuestros estándares, nuestros parámetros.
Y muchas veces, queriendo o no queriendo, hacemos a un lado a los que no entran en esos parámetros. Doy gracias a Dios por el movimiento de Calvary Chapel, porque Dios usó este movimiento a finales de los años 60 y 70 para recibir a los apestosos hippies. Te invito a ver la película Jesus Revolution, la revolución de Jesús. Y aunque su propósito no es enseñar el movimiento de Calvary Chapel, ahí viene mucho de la historia. Y algo que Dios usó en el corazón del pastor Chuck es, al principio él también tenía esa burbuja. Pero mira, tenía una hija. Y esa hija estaba, pues, como hija de su tiempo, atraída por la cultura que se estaba generando, ¿no?, en ese tiempo. Y muchas veces a nosotros como pastores, como líderes, las necesidades de nuestros propios hijos nos hacen repensar nuestras costumbres evangélicas y entender una cosa. Ponme atención. Una cosa es la doctrina y el evangelio, y otra cosa es la cultura y las formas. El regalo del evangelio debemos llevarlo lo más íntegro posible, como lo enseñan las escrituras. Pero la envoltura del regalo, hermanos, caray, puede cambiar. Puede ser una caja con un muño, puede ser una bolsa, puede ser un papel periódico, yo no sé cómo puede ser, pero mientras mantengamos con temor, temblor y compasión la esencia de lo que enseña el evangelio en las escrituras y lo demos a la generación actual. Eso es lo que hizo Cristo. Cuando la palabra dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, significa que Cristo tomó forma corporal y se mezcló entre nuestra cultura, la cultura de su tiempo, vistió sandalias, vistió túnicas como en su tiempo. Si Cristo hubiera nacido en nuestro tiempo, él a lo mejor andaría de jeans y de camiseta, o andaría con una bermuda, o andaría a lo mejor, no sé, pero estaría inmerso en la cultura de nuestro tiempo para alcanzar a los que están perdidos. Por eso a mí como pastor, hermanos, ni me sorprende ni me fijo si alguien viene con los pelos rosas, los pelos azules, no me importa. Si alguien llega con 10, 15 piercings metidos por todos lados de la cara, no me importa. Lo que me importa es que escuche la buena noticia de Jesús y se entregue al Señor. Pero entonces creamos esa burbuja, nos aislamos. De repente uno dice, hermanos, vamos a invitar a nuestras amistades no creyentes, y honestamente si te pones a pensar dices, bueno, yo no tengo amigos no creyentes. Pero el misionero se inserta, no para ser como ellos, sino para ganarlos a ellos. Me acuerdo del testimonio del pastor Marcos Landis. Él llegó hace muchos años, no sé, 50 años, no sé, 45 años a la ciudad de Guadalajara. Él ya está con el Señor. Hizo una gran obra para la gloria del Señor. Muchas iglesias plantadas por su ministerio. Y llegó el gringo sin casi hablar español. ¿Y sabes qué hizo? Se insertó en la cultura de su lugar. Se inscribió en un club de tenis. Y tú dirías, ay, pues qué fifí, ¿no? Pues era la forma. Y ahí en el club de tenis, mientras daban raquetazos, él hablaba de Cristo. Y ahí comenzaron los primeros a creer en él. Porque mira, a veces cuando hablamos de evangelismo, hay personas que expresan, ay, ya el pastor nos quiere mandar como testigos de Jehová con nuestras revistitas puerta a puerta ahí y brilla donde estás. Cuando el texto de Mateo 28 dice, id y haced discípulos,
En realidad esa traducción no es tan correcta. El hacer discípulos sí es imperativo en el texto griego. Pero el id es un participio en griego que se puede traducir como un gerundio. La forma más correcta, y déjame parafrasearlo, es así: mientras van, hagan discípulos en todas las naciones. Y muchos hacen el énfasis en el ir, porque pues qué chido, ¿no? A mí me gustaría ser misionero en toda Europa, ¿verdad? Y conocer los lugares antiguos y hay mucha necesidad de misioneros en Europa, aunque sí parezca un poco, porque Europa vive una época poscristiana, ¿no? Las iglesias las están vendiendo porque ya no va la gente. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo tiene un mover especial para Europa, porque Él no tiene límites. A Él no le detiene nada ni nadie. Cuando Él quiere, Él abre caminos. Y usa hasta un burro como yo. Entonces nos aislamos y ya no tenemos a quién hablarles de Cristo. Y entonces el diablo consigue que seas un misionero pasivo y estéril. Nos volvemos consumidores espirituales. Buscamos la iglesia que tenga la mejor música, donde el predicador cuente los mejores chistes, donde haya el mejor escenario iluminado, donde no me exijan como lo está haciendo ahorita el pastor Miguel Chamorro, porque estoy a punto de irme de la iglesia por esta predicación, y donde yo me sienta bien. Ese es el arquetipo del creyente del siglo XXI. Narcisista, hedonista, viviendo para sí mismo, olvidando que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ay, pastor, usted está anticuado, vive en otra época. Y muchas de esas iglesias están llenas. Pero fíjate una cosa, estar lleno no significa que están llenos de Dios. Pueden estar llenos de sí mismos, pueden estar autocomplacidos, pueden sentirse muy bien, que hagan lo que quieran. Que se construyan, como decía yo el domingo pasado, se construyan al Cristo a su imagen y semejanza y no al Cristo revelado en las Escrituras. Cuando yo voy a las Escrituras, y por eso amamos enseñar la palabra verso a verso, me topo con un Cristo diferente al Cristo que muchos predican. Me encuentro al Cristo que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me encuentro a un Cristo que dice: si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me encuentro al Cristo que dice: si no aborreces a tu padre y a tu madre, no puedes ser mi discípulo. Ese no es el Cristo que escuchas predicar en la mayoría de iglesias de nuestro tiempo. ¿O sí? Por eso vamos a las Escrituras, para conocer al Cristo que tiene poder para salvar. Al Cristo que lo pide todo. Sí, lo siento, lo pide todo. Él no anda ahí a medias tintas diciendo: oye, dame un poquito de ti. Como suplicante, ¿no? Oye, por favor, ven a la iglesia, cree en mí, de veras. Soy chido, te va a ir bien. ¿En qué parte del proceso estás? ¿Eres un misionero activo? ¿Eres miembro de una comunidad de fe? ¿Te estás aislando de los no creyentes y quizá ya te has vuelto un misionero pasivo y estéril? Déjame decirte esto. Si eres un verdadero cristiano, eres un misionero de Dios. Eres luz en medio de las tinieblas.
Eres su voz, eres sus manos, eres sus pies, para llevar el mensaje de esperanza y que se cumpla la palabra. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cada programa, cada actividad, cada acción de la iglesia y de los creyentes debe tener como objetivo cumplir la misión que hemos recibido. Por eso a mí me vas a ver, junto con mi esposa, cada rato estar haciendo ajustes. Y yo sé que los ajustes a veces molestan, a veces incomodan, porque nos sacan de la comodidad a la que estamos acostumbrados. Pero son necesarios. Confía en el Señor. Confía en que estoy buscando a Dios y quiero hacer la voluntad de Dios. Cada cambio, cada ajuste, busca llevar la misión del Señor adelante. Yo nunca he entendido la iglesia como un club. Yo siempre he entendido la iglesia como el cuerpo vivo de Jesucristo para llevar el evangelio a los que no le conocen. Y me he perdido a veces en el camino. Pero el Espíritu Santo vuelve a hacerme girar y mirar y poner la vista donde debo ponerla y entender que mi llamado es hacer la misión. ¿Y a dónde te muevas? ¿Eres ingeniero? Ahí donde eres ingeniero, ahí estás llamado a hacer luz. ¿Eres comerciante? Ahí en tu negocio, en tu changarro, en lo que hagas, estás llamado a hacer luz. ¿Eres vecino de una colonia? Ahí Dios te ha llamado a hacer luz. ¿Tienes compañeritos en la escuela de tus hijos? Ahí Dios te ha llamado a hacer luz. A ver, ¿para qué queremos tanta luz donde hay tantas luces? Digo, si aquí todos somos creyentes, aquí estamos un montón de foquitos prendidos, ¿no? Y está chido porque el Señor nos ha llamado a congregarnos, pero cuando salimos de este lugar no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y a donde vamos va la luz de Cristo con nosotros. Y el Señor quiere que tú y yo entendamos eso. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Lamentablemente. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Mira, quédate con esto que voy a decir. Nuestra misión no es convertir a las personas. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Lo que sí es nuestra misión es proclamar y mostrar el evangelio a los que nos rodean. Mientras vas, habla la palabra, vive la palabra, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Muchos no creerán, muchos más se burlarán, otros te perseguirán por causa de Cristo, pero el Señor dice: alégrate. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 11 y 12. Voy a regresarlo. Dijo el Señor Jesús:
Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. ¿Alguna vez se han burlado de ti por ser cristiano? Sí. Me han aventado jitomatazos, me han aventado pedradas, me han correteado con machete en mano, me han maldecido por enseñar de Cristo. Y dice el Señor, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de malas cosas en su contra, porque son mis seguidores. Y mira, Jesús lo que dice, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ay, pastor, es que yo soy tan tímido. Me da pena. Es que no soy de fácil palabra. Es que me da miedo que me rechacen. Cuando esos pensamientos vengan a tu mente, acuérdate de aquel que fue escupido, que fue golpeado en su cara, que fue humillado. Profetiza, paz, paz, ¿quién te pegó? Que fue latigueado con un látigo con puntas de hueso que desgarraba cada vez que golpeaba su cuerpo, su piel. Cuando el Hijo de Dios fue clavado en la cruz del Calvario, se le veían costillas, se le veían tendones. No tuvo vergüenza de estar desnudo. Porque sabes, esa imagen de Cristo con su trapito acá, eso es occidental. Jesús fue crucificado desnudo por amor a ti y a mí. Y dice Jesús, alégrense. Tienen grande galardón. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Lo importante, antes de terminar ya con los últimos versículos, no es el mensajero, sino el mensaje que llevamos de parte del Rey. No vamos en nuestro nombre, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra autoridad, sino que somos heraldos del Rey que vamos en su nombre, en su poder y con su autoridad, para anunciar el más grande amor, el más grande perdón y la reconciliación que el Rey ofrece a los que se arrepienten. Y hermanos, quiero que veas la siguiente imagen. Fíjate, todos nosotros, o la mayoría, escuchamos la palabra por un creyente obediente, que se quitó la vergüenza, que se quitó la pereza, que nos amó para compartirnos el Evangelio de Dios. ¿Sí recuerdas al que te habló de Cristo? Yo me acuerdo de unos jovencitos, ahora ya son rooks más que yo todavía. Lloviera, tronara, hiciera viento, hiciera calor. Cada viernes en la tarde, cada sábado en la mañana, pasaban ahí por la casa, tocando a las puertas, llevando niños a un lugar, se conocía como el Centro Social allá en nuestra ciudad de Orizaba, y ahí nos enseñaban la palabra de Dios.
Me dio tanto gusto la última vez que fui a Orizaba a convivir con una de ellas. Se llama Margarita Velázquez. Dios la bendiga. Porque ella y otros 3, 4 amigos que en ese momento iban a la universidad y estaban chavos o más chavos que tú, ellos creyeron en sembrar la palabra y muchos conocimos al Señor a través de ese amor práctico que ellos mostraron. Un creyente obediente, un creyente que supo amarnos sin conocernos. ¿Te acuerdas del que te habló de Cristo? Ve y haz lo mismo tú. Háblale a alguien. Ora por alguien. Y el Señor te va a usar para llevar adelante la misión. Vamos a terminar con los últimos versículos de Romanos. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La promesa de Dios hecha a Abraham en Génesis capítulo 12 tenía alcance universal. Bendeciré a los que te bendijeren, en ti serán benditas, ¿te acuerdas? Todas las familias de la tierra. Israel, igual que la iglesia, hizo su burbuja. Y entonces Dios usó la rebeldía de Israel para llevar el evangelio a todas las familias de la tierra. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, léalo conmigo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, chicas, ¿cuántas traen aretes hoy? Eso. ¿Para qué son los aretes, Pati? Para lucirlos. La palabra virtudes en el texto griego es la palabra arete, por si te hace sentido. Hemos sido hechos el especial tesoro de Dios, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para ser adornos, aretes de la gracia de Dios. Y los aretes, como bien nos dice nuestra hermana, se ponen para lucirlos. Así que mira, Dios nos ha hecho sus aretes. Él quiere lucir ante los perdidos lo que hace entre pecadores como nosotros. No somos superiores a ellos, no somos mejores que ellos. Lo único que tenemos es que tenemos a Cristo. Y Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas. Hermanos, no podemos callar. Y no te voy a mandar puerta por puerta. Yo no soy nadie para mandarte. Tú mismo tienes que tomar la decisión. O ser un misionero apasionado de Dios, o ser un misionero pasivo e infructífero que no cumple la misión.
Hermanos, somos sus manos y somos su voz. Hagamos nuestro el privilegio, hermanos, de ser sal, de ser luz de la tierra. Reflejemos a Cristo que vive en nuestras vidas. No necesitas ser fanático, simplemente habla del gran Dios que tienes. ¿No ha hecho cosas buenas contigo? ¿Sí o no? Habla de eso. La gente está abierta, hermanos. Hay tanta necesidad. La gente sufre, la gente está dolida, la gente vive sin esperanza, vive sin fe. Nosotros lo tenemos a Él. Demos lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es a Cristo. Padre, venimos en tu precioso nombre para pedirte que nos des la profunda convicción de ser tus mensajeros. Entender que somos tus manos, somos tu voz. Y que a través de nosotros, como aretes de la gracia de Dios, podamos mostrar tu grandeza, tu belleza, tu amor. Que no callemos, Señor. Que a donde quiera que vayamos, mostremos a Cristo viviendo en nosotros. Señor, no permitas que seamos misioneros pasivos e infructíferos. Danos la pasión en nuestro corazón de llevar en alto el nombre precioso de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el honor. Gracias por aquellos hermanitos, hermanitas, obedientes que nos hablaron de ti, que nos sirvieron por ti, que nos amaron, que nos dieron lo mejor que tenían. No oro, no plata, sino la preciosa fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En tu nombre oramos, Señor. Devuelve la pasión misionera a esta iglesia. En Cristo